Hola niños, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el concepto de densidad. El concepto de densidad es muy importante en el estado líquido. ¿Qué es la densidad? Básicamente es la relación entre la masa y el volumen. Es decir, el espacio que ocupa sería el volumen y la masa es una relación de lo que está pesando. Todos los líquidos no tienen la misma densidad. Y eso lo vamos a ver haciendo cálculos y explicándole el concepto matemático. Bueno, pasemos a la resolución de ejercicios. Como les decía, se llama concepto de densidad. La densidad es la relación. La densidad se suele poner con una letra griega que se llama delta, pero lo podemos poner con una D, no tiene importancia. Usualmente es esta letra. Delta es igual a masa sobre volumen. Es la división de la masa por el volumen. ¿A qué se refiere esto? La masa es una relación de lo que pesa un cuerpo. ¿Sí? En realidad es el peso dividido por la gravedad, pero básicamente a los fines prácticos, la masa es lo que ustedes van a considerar como un peso. En este caso, la masa tiene unidades. ¿Cuáles son las unidades? Ustedes piensen, ¿en qué se pesa algo? Cuando ustedes van al supermercado y compran azúcar, harina, manzana, fruta, ¿en qué se lo pesan? ¿En qué unidad? Sí, muy bien, en kilos. Esa es unidad. O también una unidad. O también se la puede expresar en gramos. Son múltiplo y submúltiplo. 1000 gramos equivalen a 1 kilo. En cualquiera de las dos son unidades de masa, kilo o gramo. Y después, lo otro que interviene en la fórmula es el volumen. Vamos a ver en qué unidad se expresa el volumen. Algo habíamos visto ya. Acuérdense de los problemas de gases, que el volumen se expresaba en litros. Y alguna unidad más chica, o sea, un submúltiplo del litro, puede ser el mililitro, ml, que es lo mismo que un centímetro cúbico. ¿Sí? O sea, el volumen de las cosas, una botella de Coca-Cola, de gaseosas, vienen expresadas en centímetros cúbicos, 2250 centímetros cúbicos o 1500 mililitros. Esa es la unidad habitual. También puede ir en litros, pero es lo mismo. Nosotros, para densidad, vamos a utilizar esas unidades que hicimos acá. Lo que les voy a aclarar es que si trabajamos con kilos como masa, vamos a usar el litro como volumen. Y si trabajamos la masa en gramos, vamos a usar el mililitro o el centímetro cúbico. Yo prefiero el mililitro, pero es una cuestión de costumbre. ¿Sí? Fíjense que la fórmula de la densidad es la masa sobre volumen. Si nosotros hacemos eso, vamos a tratar de ver cuál es la densidad, la unidad de la densidad. Como es una división, vamos a dividir la masa dividido el volumen. La masa en que se mide, si utilizo el primer sistema, es en kilos. Y el volumen en litro. O sea, la unidad es kilo dividido litro. Y si utilizo el segundo tipo de unidades, la masa se mide en gramos, y eso va dividido por mililitro. O sea, la unidad kilo sobre litro o gramo sobre mililitro son expresiones de la densidad. O sea, cada vez que calculemos densidad, tiene que tener una unidad. ¿Cuál va a ser ella? Kilo sobre litro o gramos dividido mililitro. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar un poco más en detalle la fórmula. Fíjense, densidad es igual a masa dividido volumen. Matemáticamente, ¿se acuerdan que se pueden despejar? Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Si yo este volumen lo paso multiplicando del otro lado del igual, me va a quedar que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y acá yo tengo una fórmula para determinar la masa de un líquido o de una solución. Simplemente tengo que multiplicar la densidad por el volumen que ocupa y me va a dar la masa de dicho líquido. Y si yo de esta fórmula despejara el volumen, es como cambiarlos de lugar. El volumen sube y la densidad baja. Entonces nos va a quedar que el volumen es la masa dividido la densidad.
es otra fórmula que me permite hallar el volumen de una solución si sé cuál es su masa. Sí, eso lo vamos a usar un poco más adelante. Pero ahora vamos a ahondar en el concepto. Este es el concepto matemático. Vamos a ahondar en el concepto físico de la densidad. Yo les decía que la densidad es la relación, en matemática una relación, se expresa como una división, es una relación entre la masa y el volumen. Si ustedes alguna vez se fijaron, tenemos un recipiente y en ese recipiente ponemos agua y le agregamos aceite. El aceite flota arriba del agua. ¿Sí? ¿Por qué no se mezclan? Sino que, por más que lo agitemos, al ratito se vuelven a separar. Se ven dos fases. ¿Por qué? Porque tienen diferentes densidades. La densidad del agua destilada, del agua común, es 1 gramo dividido mililitro. Y la densidad del aceite habitualmente vale 0,8 gramos dividido mililitro. ¿Qué quiere decir? Si miramos este esquema, que las sustancias que tienen menor densidad, como en este caso el aceite, flotan sobre las sustancias que tienen mayor densidad, como en este caso el agua. Las sustancias con mayor densidad se van al fondo, las que tienen menor densidad quedan flotando. ¿Sí? ¿Qué es la densidad? Es lo que yo les dije, es lo que pesa cierto volumen fijo de sustancia. Por ejemplo, 1 litro de agua pesa 1 kilo. ¿Por qué? Porque la densidad es 1. Y 1 litro de aceite pesa 0,8 kilos, que sería 800 gramos. O sea, por más que el volumen sea el mismo, los pesos son diferentes. Hay muchas sustancias que son muy pesadas. Por ejemplo, el mercurio, que tienen mucha densidad, más que ser muy pesadas. Vamos a redondearlo con algún ejemplo. Vamos a cambiar, que estoy en marcador, a lápiz. 1 litro de agua tiene una masa de 1 kilo. 1 litro de aceite tiene una masa de 0,8 kilos, que es lo mismo que 800 gramos. Y 1 litro de mercurio, el símbolo es Hg, mercurio, ¿saben cuánto pesa? Un montón. Pesa 13,6 kilos. Fíjense que en la relación es muchísimo más. El volumen es el mismo, una botellita de 1 litro, si yo la quiero levantar, si fuera mercurio, pesaría 13,6 kilos. Fíjense que las densidades de los 3 líquidos son distintas y así de muchos más. ¿Sí? Lo que yo les voy a enseñar en este video que vamos a desarrollar ahora es cómo calcular la densidad. Simplemente hay que dividir la masa dividido el volumen y hacer las cuentas. Pasemos a hacer ejemplos. Supónganse que yo les digo una sustancia líquida, o no tiene por qué ser líquida, pero como estamos en estado líquido, posee una masa de 400 gramos y ocupa un volumen de 600 mililitros. ¿Cuál es su densidad? ¿Cuál es su densidad? Bueno, simplemente es como todo en físico-química. Lo primero que hay que hacer es extraer los datos del problema. Ponemos datos y los copiamos. La masa son 400 gramos. El volumen, 600 mililitros. El segundo paso, aparte de los datos, siempre es escribir la fórmula. Acuérdense que siempre son datos, fórmulas, reemplazo de datos en la fórmula, simplificación de unidades y cuentas. En este caso los datos ya los extraje. Voy a poner la fórmula. Densidad es igual a masa dividido volumen. La fórmula es la misma, pero hay que escribirla. Y ahora los reemplazos. La densidad es igual. ¿Cuánto vale la masa? En este caso vale 400 gramos. 400 gramos dividido, ¿y cuánto vale el volumen? 600 mililitros, acá me comí la L, dividido 600 mililitros.
Hacemos la cuenta, si queremos simplificamos, 4/6 da 2/3, que es 0,66. ¿Y cuál es la unidad? Gramos sobre mililitro. Bueno, y ahí tenemos simplemente calculada la densidad de ese líquido. Una densidad de 0,66. Vamos a hacer otro por las dudas que tengan algún inconveniente en la comprensión. El enunciado es el mismo. Una sustancia, vamos a copiarlo igual. Una sustancia posee una masa de 850 gramos y ocupa un volumen de 425 mililitros. Determinar o hallar su densidad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en el problema, como venimos trabajando siempre, es extraer los datos. Volumen. ¿Cuál es el volumen? Un volumen de 425 mililitros. Y el otro dato es la masa, que son 850 gramos. Como segundo paso es escribir la fórmula. Densidad es igual a masa dividido volumen. La fórmula es la única que vamos a usar por el momento. Y tercero es empezar a hacer los reemplazos y las cuentas. Densidad es igual masa. ¿Cuánto vale la masa? 850 gramos dividido volumen. ¿Cuánto vale el volumen? 425 mililitros. Vamos a borrar esto, que no lo quise poner acá, sino acá. Y bueno, hacemos 850 dividido 425 y me da una densidad de 2. ¿2 solo? No. ¿2 qué? 2 gramos dividido mililitro. Y este resultado final es el valor de la densidad. Bueno, espero que lo hayan comprendido y esto lo vamos a usar bastante cuando veamos el próximo tema, que es soluciones, que se refiere a mezclas de solutos solventes en estado líquido. Esto lo tenemos que juntar con el concepto de moles, que estuvimos viendo clases pasadas, más el concepto de densidad para poder entrar bien en el nuevo tema. Les voy a mandar un cuestionario para que lo resuelvan y espero que lo hayan entendido. Les mando un beso y buena semana.